Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Qué bueno que Dios nos ha dado una nueva oportunidad para volvernos a ver en esta nueva semana en el programa Temas y Debates del canal Imagen de Santidad. Es una bendición para mí, Selvin Brevé les habla, poder nuevamente, pues además de saludarles, desear la bendición de Dios para su vida, para su familia. Y si hay vida hay esperanza, independientemente de las circunstancias por las cuales la misma sociedad, las familias hoy somos confrontadas, creemos que en Cristo aún hay esperanza. Así es que el día de hoy tenemos un nuevo tema que tiene que ver con situaciones de actualidad. Hoy es un tema patrocinado por la Asociación de Instituciones Bancarias, AIBA, y queremos hablar sobre temas de banco, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de la población tenemos de una o de otra forma relación con instituciones financieras. Y de usted no es inusual el hecho de que últimamente se ha estado dando una ley, una ley que se llama alivio de deudas, ¿verdad? Que involucra a empleados de diversos sectores. Vamos a profundizar sobre el tema con mis invitados hoy. Y si usted por ahí tiene alguna duda sobre esta ley, que lo hacemos tratando de cumplir esa función social de informar a nuestra población, porque hay tantas dudas sobre la misma, los clientes hacen preguntas. Y si usted tiene preguntas, ahí en la pantalla va a aparecer un número de celular para que vía mensaje usted las haga, y alguien que nos está apoyando acá en el set nos trasladará sus inquietudes y con mis invitados estaremos atendiéndolas dentro de nuestras posibilidades. Presento a continuación mis invitados. Son dos ejecutivos de la banca, ¿verdad? Amigos, compañeros de trabajo. Y está conmigo el ingeniero Juan José Murillo, ya hemos compartido en ocasiones anteriormente, y también el joven Joel Matute, ¿verdad? Alguien que apreciamos mucho y queremos con ellos platicar, dialogar, reflexionar sobre este tema, la ley sobre consolidación o alivio de deudas. Ingeniero Murillo, bienvenido y gracias por compartir con nosotros una vez más. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación, y con gusto estamos acá para tocar el tema muy interesante para todos nosotros, ¿verdad? Que de una u otra manera beneficia y dinamiza la economía. Eso es lo que es uno de los objetivos de esta ley que vamos a estar hablando en esta noche. Qué bueno. Joel, mucho gusto. Buenas noches, ingeniero Selvin. Gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos aquí para poder compartir con todas esas personas que tienen el agrado de ver este programa y poder orientar, ¿verdad?, de una u otra forma sobre este tema. Así es que estamos con toda la disposición. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación, y pedimos a nuestros televidentes, de repente no es un tema como tan familiar, pero sí creemos que buscando ahí tópicos diferentes, ¿verdad?, necesidades de la población, estamos queriendo llegar a un sector importante de la población. Ingeniero Murillo, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Cómo surge y cuál es el objetivo, ¿verdad?, de ella misma? Ingeniero, surge bajo la necesidad de la población hondureña de tener un alivio a lo que son o una opción al sobreendeudamiento que existe en el país. Fíjense que, como dato curioso, según las estadísticas que maneja el Banco Central de Honduras, ya para el año 2019 nosotros tenemos una población de 9.5 millones de habitantes. En sí la deuda per cápita se llama, o sea, la deuda total del país anda más o menos en que cada hondureño debe alrededor de $2.500. Cada hondureño, hasta el recién nacido, el recién nacido que nace, ya trae ya está endeudado. esa deuda. Sí.
Esa es una forma de medir el endeudamiento del país, ¿verdad? Definitivamente hay muchas personas que están más endeudadas que otras. Eso ha creado que la economía no crezca como debiese, tanto macro como de forma micro también, porque no hay un circulante efectivo en la población hondureña, porque mucha gente no tiene acceso a la banca, o el acceso que tenía ya lo usó. A raíz de eso, como una medida para alivianar esta carga que tiene la población hondureña, pues el gobierno a través del Congreso legisló para que se pudiese aprobar una ley encaminada a poder atender a estas personas que tal vez tienen un alto nivel de endeudamiento y que no son bancables hoy por hoy, porque tal vez sus deudas están en mora, porque tal vez tienen cuotas atrasadas, no solamente en el sistema bancario, ¿verdad? Regulado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, sino también por instituciones no reguladas, colegios profesionales. Y la ley va, algo bien importante, la ley va enfocada para el sector laboral, ¿verdad? Okay. Empleados públicos y privados. Interesante ese dato, fíjese, porque hemos recibido inquietudes de productores, de personas que se dedican al agro en general, ¿verdad? A ver si ellos califican, y este es un dato importante. Es exclusivo para empleados, para asalariados. Creemos que debería, a corto plazo, debería haber también una opción para que productores, empresarios, también que se encuentran en este nivel, pudiesen accesar a un tipo de alivio también de deuda. Interesante. Porque hoy por hoy, como le menciono, la ley está encaminada al sector laboral, o sea, para el empleado público y privado. Excelente. Sí. Joel, ¿quisiera agregar usted algo? Sí, es importante mencionar que, pues ya lo decía el ingeniero Murillo, el interés del gobierno de poder crear una ley que haga que las personas o el sector asalariado, porque sí está enfocado precisamente para lo que es el sector asalariado, pueda tener una mayor disponibilidad, porque pues ya lo mencionaba el ingeniero Juan José, de que la mayoría de la población hoy se encuentra sobreendeudada y el objetivo principal es poder liberar un poco, ¿verdad? Sin embargo, es importante también mencionar que la ley, dependiendo de la forma o de la cultura como nosotros lo vayamos tomando, asimismo va a ir teniendo un efecto positivo o negativo, porque si bien es cierto, está la oportunidad de poder liberarse, pero al fin y al cabo también es un tema de entender de que el objetivo principal es poder alivianar mi disponibilidad salarial. Pero si después de esto sigo pensando en que voy a seguir sobreendeudando, porque es importante manejar de que la ley aplica para, ya lo decía el ingeniero José, para empresa privada y empresa pública. Pero también se puede consolidar no solamente deudas de la empresa privada, de empleados de la empresa privada. Sí. O sea, el punto es que, por ejemplo, yo tengo una deuda con la banca. Y me pueden consolidar a mí con la banca, pero sabemos que está ese sector informal que no es la banca, y el alivio aplica para esas personas también. Por ejemplo, los prestamistas. Aplica también. Aplica para cancelar una deuda con un prestamista. Entonces, la ley lo habla. Pero si yo voy a buscar el alivio y yo le voy a cancelar a él una deuda personal que tenga, pero el alivio me lo va a solucionar. Pero después, si regreso a donde el ingeniero Juan José, a que me reembolse lo que le di, entonces ahí es donde le digo, hay que ver la parte positiva y la negativa, ¿verdad? Pero entonces es un tema de conciencia personal, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Porque como usted el ejemplo que maneja, si nadie lo va a regular, si nadie lo va a controlar, que después de pagarle al prestamista va a volver, esa es una decisión personal, ¿verdad? Entonces cada quien debería de autorregularse, autocontrolarse, y entiendo que no sobrepasarse de su capacidad, ¿verdad? Si usted puede gastar lo que gana, son principios elementales, ¿verdad? Tiene que ver mucho el tema con, ya lo hemos tratado en otras ocasiones acá, con educación financiera. Claro. Mire, ese término se ha vuelto tan importante hoy por hoy, lo que es la educación financiera.
el prestarle atención a nuestras finanzas, porque de ahí también pueden venir otras situaciones. Claro, claro. Nos pueden acarrear otras situaciones difíciles si nosotros no podemos manejar de buena forma lo que es nuestras finanzas. Claro. Bien lo decía usted, no es el hecho de que una persona, ok, voy a consolidar, pero 6 meses después voy a estar en las mismas o peores condiciones de las que estaba en los 6 meses. Queda peor, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Porque en vez de solventar un problema, más bien se está hundiendo cada vez más. Sí, es que es lo que hablábamos, ¿verdad? Es un tema de conciencia. Yo puedo ir a buscar alivio, pero si no entendí de que estaba muy apretado, de que ya no me alcanzaba, por decirlo así, ni para comprar la comida, le debía a X banco, debía esta tarjeta de crédito, pero además tenía el prestamista, además la casa comercial a la que le debo el electrodoméstico. Entonces, todas esas cosas, el alivio de deuda acapara todo eso. Todo eso se puede cancelar a través del alivio de deuda, pero el tema es crear conciencia y que cada uno de nosotros o cada una de las personas que van a optar por este alivio, sepamos de que de ahí para allá tenemos que mantener, como decía el ingeniero, una mejor educación financiera y entender de que solamente me puedo endeudar hasta esto, porque lamentablemente como no tenemos educación financiera, la mayoría de las familias hoy por hoy no usamos un método bien facilito para poder entender nuestra capacidad, que es un presupuesto. Claro. No tenemos un presupuesto. Las familias hondureñas trabajamos, como dicen popularmente, coyol quebrado, coyol comido. Y no hay algo por escrito a nivel familiar, no es cultural. Por ejemplo, tenemos estos ingresos, podemos gastar esto, claro, y ya topamos hasta aquí. Y no, o sea, nos imaginamos cosas en la mente. Bueno, con esto voy a pagar esto y con esto voy a pagar lo otro. Cuando menos acordamos, estamos en un hoyo muy profundo que no podemos salir de él. Bueno, interesante, ¿verdad? Y esto deriva a otros temas que de repente nos van a tener que ayudar, ¿verdad? Para apoyar a la población que necesitamos en realidad orientar. Ustedes han hablado, ambos, he escuchado una palabra interesante, es capacidad de pago. ¿Cómo se mide o un término sobre endeudamiento, ¿verdad? Hablando en términos financieros, ¿hasta qué porcentaje de los ingresos es normal que una persona se pueda endeudar, ingeniero Murillo? Mire, según las personas que expertas en el tema, y como lo hablaba Joel, se recomienda que las personas deben de hacer un presupuesto apegado a sus condiciones actuales y reales. De hecho, hay una ecuación que nos habla que los ingresos menos los gastos, menos las deudas, menos el ahorro, debe ser igual al dinero disponible. En otras palabras, si lo medimos en porcentajes, podría ser que del 100% de mis ingresos mensuales, yo 50% de mis ingresos los debería estar dedicando a los gastos básicos, el 50%. El 40% para deudas y gastos no básicos. Y un 10% para el ahorro. Es importante que todos nosotros tengamos una previsión de por lo menos un 10% de nuestros ingresos para ahorro. Correcto. ¿Verdad? Porque eso nos va a permitir tener un colchón en momentos de que tengamos un gasto no previsto. Entonces, en términos generales hablamos de que 40% del salario, del ingreso de una persona debería estar destinado al pago de deudas. El otro 50% para vivir y un 10% para ahorrar. Eso es educación financiera. Excelente. Buena información, pero creo que en la realidad nos encontramos con otro tipo de escenarios. Muchas veces a nosotros nos toca analizar especialmente propuestas de consumo y muchas veces hemos tenido que desistir de apoyar porque tal vez una persona con un salario interesante, hablando en monto, tiene endeudado hasta el 85%, ¿verdad?, de sus ingresos, y cuando nos preguntamos y nos ponemos en el lugar de la persona, bueno, pero si gana 25 y solo recibe 3.500,
nos hacemos la pregunta, ¿cómo vivirá esta persona? ¿Cómo comerá? ¿Cómo se trasladará? ¿Cómo resolverá sus problemas cuando se enferma? ¿Cómo educará a sus hijos? ¿Cómo pagará los servicios públicos? Que eso es lo que usted decía, 50% para vivir, Exacto. para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces sí es necesario que exista una educación al respecto, y creo que entre política y otras cosas, pues el gobierno lo ha visto a bien, dar una opción, brindar una opción a la población, y me parece interesante hablar sobre las generalidades de esta ley, sí. si nos Fíjense ayudara. que, solo para ahondar un poquito en el tema, en la página del Banco Central también aparece una información en qué gastan los hondureños sus ingresos mensuales. Hay un estadístico de los últimos 20 años y ese estadístico muestra el comportamiento de los hondureños en relación a cómo gastan sus ingresos. Me llamaba bastante la atención que en educación se gasta más en bebidas alcohólicas, los hondureños gastamos más en bebidas alcohólicas que en educación. Claro. Según para el año 2019, que es el último dato que arroja la página, en el 2019 se gastaron 12,000 millones de lempiras en educación, contra o versus 19,000 millones en bebidas alcohólicas. Y un bolo no controla el presupuesto ya, ¿verdad? Un poco caliente, ahí se rompió cualquier presupuesto, y esto lo saben los que ingieren este tipo de conducta. Entonces ¿verdad? es interesante este tema, porque si estamos hablando de consolidar mis deudas, tenemos que hablar también de educación financiera. Exacto. Porque estamos atacando de repente el problema, pero no la causa, si no hablamos de educación financiera. Entonces, estos datos es como para reflexionar, y yo creo que todos cuando vemos estas cifras decimos, nos sorprendemos, ¿verdad? De hecho, el presupuesto que gastan los hondureños en bebidas alcohólicas supera educación, supera muebles y enseres que se compran para el hogar, y supera salud. Sí, debe ser. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces, bastante interesante como para que reflexionemos. Qué bueno. Joel nos podría ayudar con algunas cosas generales, reglas generales o condiciones sobre esta ley de alivio de deuda. Sí, bueno, el alivio de deuda, la ley, ¿verdad?, 118/2019, que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Gaceta, nos habla, ¿verdad?, de las, como decía usted, de las generalidades o las condiciones que debe reunir el prestatario o la persona que esté interesada. Una de ellas que tiene que tener claro es que el alivio de deuda es amarra su salario a deducción por planilla, ¿verdad? Okay. Usted no va a tener esa disponibilidad durante el tiempo que el financiamiento esté activo. No hay un plazo estipulado dentro de la ley que nos diga que le podemos dar a 5, 10, 15 años. La misma ley habla de que cada institución financiera es libre de poder otorgar tasas, plazos y bajo qué garantías otorgar el financiamiento para que, de acuerdo a la persona, o sea, se habla como un libre mercado, que cada persona interesada puede visitar cualquier institución financiera y él ve lo que mejor le conviene. Y aquí es donde también es una parte, porque como lo de las tasas es un tema abierto, nos ha tocado ya atender personas que están interesadas en el alivio de deuda, y la misma política habla de que usted puede, dentro del alivio, solicitar un financiamiento para cancelar el crédito de vivienda y además consolidar las deudas que tenga, las otras deudas, en una sola. Pero es como analizar el tema de la tasa de interés. Porque si usted ya tiene un financiamiento con una tasa de interés 10%, supongamos, ¿verdad?, y va a solicitar a un banco que le va a otorgar quizás 14%, 15%. Va a bajar la tasa de las otras deudas, pero va a aumentar la de la deuda de la vivienda. Entonces, como para poder analizarlo también. Claro. No sé, una vez que usted solicita el financiamiento, le es aprobado y la institución se lo da, el 40% de su disponibilidad usted no la va a poder utilizar para otro tipo de obligaciones. Ese es un disponible que tiene que quedarle.
Ya lo decía el ingeniero, se tiene que tomar en cuenta la parte de los gastos familiares y todo esto. Es abierto para todo lo que es instituciones públicas o privadas. Se puede consolidar deudas de instituciones financieras, comerciales, prestamistas informales, mediante una constancia, ¿verdad? Que es ahí donde les mencionaba yo al inicio, es ahí donde corremos el riesgo porque no es algo regulado, de que si el ingeniero Juan José me firma una constancia de que le debo 25,000 empiras y la institución va a emitir un cheque a favor del ingeniero Juan José y él se va a llevar el dinero, pero no sabemos qué hay debajo de todo esto, ¿verdad? Entonces, de manera general, la ley es así, es un tema bien abierto y nos obliga, eso sí, nos obliga a todas las instituciones financieras a poder dar este servicio. La vez pasada en una conferencia de prensa, el presidente de la República decía, porque de repente entramos en ese tema de que hay algunas instituciones que sí les interesa este tema y otras no. Correcto. Entonces ya decía el presidente de la República, el banco que no le esté apoyando, retire su cuenta. No, tranquilo, ¿verdad? Tenemos que analizar y sentarnos a pensar, porque también el alivio es para aquellas personas que tienen una disponibilidad bien pequeña. Pero nos ha tocado ya atender gente que quizás tiene disponibilidad de 12,000 empiras. Entonces mejor analícelo bien, mire qué le conviene, porque quizás el alivio de deuda no es lo que usted anda buscando. Quizás una consolidación de deuda, pues, pero no necesariamente el alivio de deuda. Entonces, de manera general, por ahí anda la ley del alivio de deuda. No sé si el ingeniero quiere Estadísticamente existe un alto porcentaje en la población asalariada del país que del 100% de su salario tal vez está viviendo con un 10%. Lo demás lo tiene endeudado. Correcto. Entonces, la ley de alivio de deuda lo que busca es aumentar esa disponibilidad de la persona. Si la persona está viviendo con un 10%, la limita muchas cosas. ¿Cómo está haciendo esta persona para pagar la educación de los hijos? ¿Verdad? Para sus gastos básicos de alimentación, vestimenta, vivienda e imprevistos, salud. Entonces, posiblemente se está endeudando más esta persona. Correcto. Entonces, acomodarle las deudas ya existentes a una mejor tasa, mejores condiciones, es uno de los objetivos de la ley de alivio de deuda. Sí. Otra, va a permitir también limpiar su central de riesgo. Ese es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque la persona, si está con cuotas atrasadas, la ley permite accesar a un crédito nuevo y limpiar esas deudas anteriores, y ese crédito nuevo entra limpio. Según la categoría 1. Exacto. Según la central de riesgo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y los burós privados, que son 2 en el país, funcionan 2 burós, la persona queda limpia, ¿verdad? Queda con un historial limpio y de ahí empieza de cero a hacerse un nuevo historial. Claro. ¿Verdad? Entonces es bastante interesante y animamos a la población a que se acerque a su banco de preferencia, que analice su situación junto al ejecutivo o oficial crediticio para que le ayude y le plantee la opción a ver si conviene o no conviene hacer el movimiento. Hay algo también que es importante agregar, don Selvin. El alivio, y lo decía yo al inicio, además de comprometer usted su salario a través de deducción por planilla, también es una exigencia, y está escrito en la ley, de que usted tiene que firmarle al banco un compromiso sobre sus derechos laborales, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ir garantizado con avales, con hipoteca o con prenda. Puede ser sin avales, bajo el compromiso que está escrito aquí en la ley de las obligaciones de los empleadores. Claro. Porque los empleadores también, esto es importante que lo sepan, porque sabemos que tenemos empresas locales que puede ser que uno de sus empleados lo solicite, y aquí en el artículo 6 habla de las obligaciones de los empleadores. Los empleadores que cuenten con trabajadores acogidos a los beneficios de presente ley deben emitir constancias de trabajo con todas las deducciones al trabajador
deducir por planilla las cuotas de acuerdo al plan de amortización establecido entre el trabajador con cualquiera de las instituciones del sistema financiero. Notificar a las instituciones financieras la terminación de la relación laboral con el trabajo. Mire qué importante, o sea, requiere exactamente, contacto. no solamente es obligación del que va a sacar el préstamo, sino que la empresa tiene que ayudarle con la constancia, Sí. deducirle mensualmente, enviar el pago. a Claro. la institución financiera, y si esta persona deja de laborar, tiene que informar a la institución financiera: mire, le notificamos que a partir de tal fecha prescindimos de los servicios de fulano de tal. Correcto. Y por otra parte, el empleado está obligado también a notificar a la nueva institución donde va a trabajar de que tiene una obligación de alivio de deuda con X banco, Claro. porque esta empresa tiene que entender que al entrar esta persona a su trabajo, el salario va a empezar a Va tener. amarrado Exactamente. a las condiciones Entonces, del alivio. es importante que las instituciones Bueno, también lo interesante. manejen. Creo que es muy interesante el programa con todos estos detalles que ustedes están argumentando. El usuario financiero pudiese decir, pero ¿y por qué me piden todo eso para accesar al alivio de deuda? Es precisamente porque se supone que el usuario está en una situación difícil, posiblemente está en mora con sus obligaciones, y el hecho de empezarle a deducir por planilla el pago para este banco que se va a hacer responsable de consolidar las deudas que tenga con 2, 3 o 4 bancos, es una mitigación de riesgo para el banco. El banco está otorgando un nuevo crédito donde le está limpiando el historial al usuario financiero, y el banco está también mitigando un riesgo al ser el patrono el que tiene que mandar la cuota directamente al banco mediante deducción por planilla. Entonces, todo eso va amarrado, y por eso la ley juega un papel importante, y es interesante tanto para el usuario financiero que quiere mejorar su situación y para los bancos también que quieren hacer un negocio. Correcto. Yo creo que cuando hablamos viene a mi mente algunas reflexiones y aquí sugerencias para las personas que de una u otra forma adquieren compromisos con el sector informal. Me parece muy buena la oportunidad como para que a través del sector formal, ¿verdad?, se puedan hacer estos arreglos, pero de igual forma, como decíamos al inicio, deberá la persona revisar su estilo de vida, porque la idea es salir de un sector que lo está afectando fuertemente. Cuando nosotros hablamos de porcentajes con la banca formal, si nosotros decimos 14%, en la banca formal ese 14% es anual. Pero en el sector informal, si la persona le están cobrando un 15%, no es lo mismo que la banca formal. Ese 15% o 10% o 12% que le cobre el sector informal o el prestamista es mensual. Así es. Entonces, creo que es interesante, ¿verdad? Las personas, y nosotros sabemos, ¿verdad?, porque atendemos créditos de consumo, hay unas figuras que normalmente un sector de los empleados comprometen hasta por anticipado sus salarios al sector informal con tasas de intereses de hasta el 15% mensual. Entonces, eso sí es grave. Eso está llevando a la quiebra a todas estas personas que utilizan este servicio, y creemos que es una buena oportunidad de utilizar esta herramienta, pero mentalizarse y prepararse para no volver a caer. No sé si les parece interesante la reflexión. Sí, definitivamente que sí. Es un borrón y cuenta nueva, Sí, ¿verdad? Pero es también, tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad. sí, sí. El hecho de que aprendamos a vivir con lo que ganamos, ¿verdad? O de forma contraria, no depender tal vez de solamente un ingreso. Los especialistas en el tema de presupuesto familiar dicen, mire, si no le alcanza lo que gana, entonces busque también un ingreso alterno, ¿verdad?
Hay un término que utilizan, ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos pueden ser un ingreso extra aparte de su trabajo que no le permite a usted, que le permita a usted generarlo sin tal vez estar presente. Puede ser que usted en algún momento alquila una parte de su casa, ¿verdad? Entonces usted se va a trabajar, pero el alquiler le está cayendo mensualmente como otro ingreso, Claro. ¿verdad? O puede ser que otro miembro de la familia ingrese al sistema laboral del país. Eso es importante. También me llamaba la atención en las cifras que hablábamos anteriormente, de los 9.5 millones de habitantes que tiene, con los que cerramos en el 2019, la población económicamente activa del país anda en 4.5. O sea, es un 40%. ¿verdad? Claro, tenemos que tomar en cuenta que hay niños y ancianos que ya no forman parte de la población económicamente activa. Pero aún así, hay un sector bastante fuerte de la población que no está generando ningún tipo de ingreso para la familia o para el hogar y que pudiera ser clave para mejorar su situación financiera también. Qué bien. Eso Bien, es un dato importante, lo que decía el ingeniero Juan José, de que muchas veces, don Selvin, tenemos el problema de solamente depender de un solo ingreso, ¿verdad? Y sabemos, esto también es como parte de motivación a la población, ¿verdad? De que no solamente pretender depender de una sola entrada en la casa, sino buscar formas de cómo generar otros ingresos que nos permitan no estar tan endeudados o sobreendeudados, pues, porque el detalle es ese de que pues la familia hondureña, como de repente culturalmente, esposo trabaja, mamá ama de casa, pero hemos llegado a un punto, ¿verdad?, donde definitivamente se necesita percibir otros ingresos adicionales al ingreso de un salario para no caer en este tipo de baches, ¿verdad? Porque los números son claros y pues los tres que somos jefes de hogar sabemos de que el gasto familiar nunca va a bajar. Usted puede bajar su alivio de deuda, o sea, con su alivio de deuda bajar las cuotas, pero la canasta básica año con año aumenta, el combustible aumenta y de repente no es proporcional el aumento que muchas personas tienen año con año en comparación con el gasto. Entonces, si no estamos percibiendo otro ingreso, nos vamos a ir sobreendeudando, que las tarjetas de crédito, que esto, que lo otro, porque el ingreso mensual que tenemos no abarca el gasto mensual en la canasta básica. Eso es importante también. Excelente. Pero el alivio de deuda o la consolidación de deuda es una figura que en la banca siempre ha existido, ¿verdad, ingeniero Morí? Sí, siempre ha existido. Tal vez con un poco más de restricciones en plazo y cosas así, pero como para hacer algún diferencial. Siempre ha existido, la diferencia es que es muy poco probable que una institución financiera vaya a querer consolidar una deuda en mora de otra institución o de 2 o 3 instituciones. O sea, si el compañero Joel tiene 3 créditos en la banca, pero los tiene al día y es un excelente cliente, yo como representante de la institución voy a querer traérmelo para mi banco, porque es un buen cliente y quiero tenerlo como buen cliente y él quiere, entonces le propongo una consolidación porque él es un buen cliente, tiene disponibilidad, tiene varios ingresos, entonces me lo quiero traer. Esa es la consolidación que generalmente ocurre en las instituciones financieras con usuarios financieros saludables en el récord crediticio. Mientras que la ley permite a los bancos darle créditos a las personas que tengan sus préstamos atrasados. Aún estando mal. Aún estando atrasados. Sí. ¿Verdad? Sí, eso es lo importante. Porque podría decir las personas, bueno, pero es que yo tengo atrasados los créditos y no puedo ir, o me da pena ir a decir que tengo tantos créditos atrasados o en mora. No importa. Acérquese a su banco. ¿Verdad? La ley permite consolidar todos esos créditos y van a entrar como créditos buenos. ¿Verdad? Con categoría 1, con créditos buenos. Hay diferencias y son favorables, ¿verdad? Para la gente que especialmente está afectada. Así es. Sí, porque la central de riesgo inhabilita
¿verdad? Inhabilita de acuerdo a la ley una persona que está con categoría adversa, digamos de 3, 4, 5, que son las categorías adversas, ya con arrastre de mora, prohíbe muchas instituciones poder ser bancable a una persona que arrastra mora. Entonces, el alivio lo permite, entonces es una muy buena opción. Habría que reunir, que platicar, que acercarse a su institución financiera, y el ejecutivo de negocios tendrá que ser una persona abierta y brindarle toda la asesoría necesaria. Yo creo que de eso se trata, ¿verdad, Joel? Un estudio, un análisis para que pueda plantearse plazo posible, la misma cuota versus capacidad de pago. Hay que ver muchos escenarios. Sí, ahí. es que definitivamente bueno, sabemos que todas las instituciones financieras en su estructura manejan la preparación para elaborar lo que son análisis financieros y cómo una persona, en este caso con más rigurosidad, se debe revisar, como lo decíamos, si conviene o no, porque de acuerdo al análisis financiero que se le haga, sus ingresos versus sus egresos, ok, ahora le vamos a dar este monto bajo este plazo. Entonces ahí es donde se entra la parte del análisis financiero de si le conviene o no le conviene, si tiene o no tiene capacidad de pago, porque muchas veces quizás ya nos fuimos demasiado arriba. Y el alivio de deuda, dentro de los primeros artículos, dispone de que la institución financiera deberá realizar un análisis, y de hecho todas las instituciones financieras, y se los decimos a las personas que están interesadas, si usted está interesado, lo primero que tiene que llevar a los bancos es las constancias de todas las deudas que usted tiene, para que no tenga que volver pues 2 veces. Es lo primero que le van a pedir, las constancias de todo lo que va a consolidar. Se le hace un análisis completo. Interesante. Exactamente, completo, y ahí se analiza si le conviene o no le conviene el alivio de deuda, de acuerdo a la tasa de la institución, de acuerdo al monto que va a solicitar y de acuerdo a la disponibilidad que le va a quedar. Sí, y recapitulando un poco, hacer ver que el alivio contempla las deudas con el sistema financiero formal, con los prestamistas no bancarios, o sea, el prestamista común, con casas comerciales, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene estas obligaciones diversificadas en varios rubros, varias personas, lleve todo eso, lleve todas las constancias, lleve la constancia de las casas comerciales, las constancias de los otros bancos, las constancias del prestamista que le facilitó el dinero, y con eso entonces el analista financiero o el ejecutivo de negocios de la institución bancaria le hará un estudio, le ofrecerá una tasa y le ofrecerá un plazo. Si a usted no le convence todavía, puede visitar cualquiera de los otros, bueno, son 15 bancos comerciales que están operando en el país. 15 bancos comerciales. En cualquiera de esos 15 bancos pues se puede atender el tema de consolidación de deuda. Aparte de eso están las instituciones de previsión, ¿verdad? Habla de cooperativas la ley también. Las cooperativas también Sí. forman parte. Están habilitadas. Cooperativas y bancos. Y algo que mencionar a la gente, que lo tenga muy claro, ese alivio de deuda no es una forma de generar más dinero para usted, porque también ya nos ha tocado tratar casos donde, ok, debo 500,000, pero fíjese que necesito 100,000 porque necesito cubrir, que me queden disponibles 100,000 empiras porque necesito para los gastos educativos de mi hijo, o porque necesitamos hacerle esta mejorita ahí a la casa, o tenemos otro negocio y lo vamos a invertir en ese negocio. No, el alivio de deuda no contempla eso. Contempla netamente lo que es el 100% de sus deudas registradas en la central de riesgos, porque al final, y lo hemos repetido varias veces, pero es bueno mencionarlo, el objetivo es que usted se vuelva, es la bancarización. O sea, que usted se vuelva una persona que pueda optar a un financiamiento más adelante, que todos sus volverlo a incorporar al sistema. Ese es el fin. Correcto. Volverlo a incorporar al sistema financiero nacional, donde usted, una vez que lleve X cantidad, de acuerdo a
a la política de cada banco, X cantidad de la deuda cancelada, usted vuelve y dice, bueno, mire, le consultan la central, es un categoría 1, ¿verdad? No, no ha salido todavía el comunicado de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que eso también es bueno que lo maneje, las categorías mediante las cuales va a manejar el alivio de deuda. Porque no, se diera la casualidad de que alguien deja de laborar y no tiene trabajo, ahí, como dicen, se acabó el alivio. ¿Cómo lo van a categorizar? Exactamente, Sí, la parte de las categorías. correcto. Eso no lo ha admitido la comisión todavía. Entonces, pero el fin principal es ese, categoría 1. Que usted se vuelva una persona que pueda volver a optar a financiamiento, que regrese a una vida financiera normal, vaya. Pero cuando ya la persona o el empleado aplicó al alivio de deuda, ese es un producto, ¿verdad? Que va a estar con un número, ¿verdad? Ese producto, con una categoría en la central de riesgo, pero esa persona queda apta para solicitar otro tipo de créditos. Eso va a depender de cada usuario financiero o cada persona. Supongamos que el usuario financiero antes del alivio solo disponía de un 20% de sus ingresos, pero después del alivio le fue bien y quedó con un 60% disponible, ¿verdad? La ley dice que el 40% es intocable, entonces tiene acceso a un 20%, pero no todavía es recomendable, es lo que decía Joel. Si yo estoy proponiendo un alivio, es un cambio de mentalidad, claro, ¿verdad? Es lo que nosotros siempre recomendamos. Cuidemos nuestro récord crediticio, cuidemos nuestra salud financiera. Correcto. Hoy por hoy, vale la pena decirlo, cada uno de nosotros adquiere una puntuación o tiene una puntuación en la central de riesgo. La central de riesgo, hemos hablado de estos temas, ingeniero, en otros programas, pero vale la pena recalcarlo. La central de riesgo nos mide en puntos, ¿verdad? La máxima calificación son 1000 puntos, ¿verdad? Y como cuando uno está en el colegio o la universidad, pasa con 650. De 650 puntos para arriba, usted es bancable. Claro. ¿Cómo va perdiendo puntos usted? Como atractivo. Como atractivo para el sector financiero. Para el sistema financiero es atractivo. Con 650 puntos para arriba, usted es atractivo. ¿Cómo va perdiendo puntos el usuario financiero? Cuando sus deudas están demasiado diversificadas, que le debo a un banco, le debo a otro y le debo a otro, eso va mermando su puntuación, porque ya hay una alerta de riesgo, ¿verdad? Porque de sobreendeudamiento. De posible sobreendeudamiento. Aún pagando al día. Aún pagando al día. Ah, qué bien. ¿Verdad? Qué bien. ¿Cómo sigue perdiendo puntos también? Cuando empieza a tener atrasos en sus cuotas. Por eso es importante, independientemente en el banco con el que usted trabaje, cuide su récord, pague puntual. La puntualidad. ¿Verdad? Sí. Dentro de sus posibilidades, pague puntual. Dentro de su presupuesto, meta la cuota que debe de pagar mes a mes. Presupuéstela. Y si usted mira de que ya su presupuesto no da para más, usted es el primer oficial de negocios que dice: yo ya no puedo. Aunque en el banco me den, yo ya no puedo más. Así es. No cabe duda que en el sistema financiero hay unos bancos más agresivos que otros. Y le van a ofrecer. Y nos están ofreciendo a diario. A diario. ¿Verdad? Exacto. Pero no porque me ofrezcan tengo que agarrar. ¿Verdad? Es a conciencia de cada quien. Claro. Porque es un problema futuro que nos vamos a evitar. Claro. Y como le digo, que perdamos la calificación y nos volvamos no bancables. O sea, no tener acceso a los productos financieros. Qué bien. Quisiera que habláramos de un par de temas más. Miren cómo avanza el tiempo. Estamos hablando sobre la ley del alivio de deuda, ¿verdad? Programa patrocinado por la Asociación de Instituciones Bancarias de Juticalpa, Olancho. Joel, ¿cómo funciona lo de las garantías? ¿Es solamente el firmar las autorizaciones con la empresa? ¿Se requieren avales? Creo que leí algo en la ley, no sé si estoy equivocado,
que podría tomarse como garantías hasta las bonificaciones que el empleado recibe. ¿Nos puede explicar, por favor? Esto está en la ley, ingeniero. Es un punto bien importante, mire. Las garantías pueden ser desde garantías físicas, ¿verdad? Que es prenda, hipoteca, como también usted puede garantizar el financiamiento con sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, dentro de la política, dentro de la ley, habla de que la institución financiera solicita al empleador la información de todos sus derechos. Ojo, ¿verdad? Que es sus derechos. No habla netamente de todas sus prestaciones, por así decirlo, pero no cubre cesantía, no cubre preaviso, sino que únicamente aquellos derechos laborales como 14avo, aguinaldo, que usted tenga acumulados en la institución donde usted labora. Con este tipo de garantía, usted tiene opción a un financiamiento sin avales. O sea, hemos investigado. Cuando decide por ese lado. Cuando decide por ese lado. Con los derechos. Hay algo que no es negociable, y es la deducción por planilla. Eso sí no es negociable. Pero la garantía a través del ingreso de las prestaciones laborales, esa es una opción. Y lo podemos ver aquí, especialmente en el artículo 9. Vamos a leer un poco para... pueden constituir garantías de cumplimiento ante las obligaciones contraídas en el marco de la presente ley con las instituciones financieras las siguientes. Deducción de su salario ordinario, jubilaciones, horas extras, comisiones y bonificaciones devengadas mensualmente por el prestatario, proporcionales de sus derechos laborales, lo que hablábamos, y bonificaciones por vacaciones. O sea, no es cesantía, son derechos laborables. Que eso le corresponden al trabajador, pero esos no son negociables. El fondo con el RAP también es una opción. Acá dice, reserva laboral de capitalización individual cuando se aplique como prima por antigüedad por el régimen de aportaciones privadas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este depósito o este fondo que tenemos, sabemos que esto es acumulable, ¿verdad? No importa que usted salió de una empresa a otra, pero el RAP es algo que se va manejando dentro de la empresa privada. La constitución proporcional de las garantías deben ser supervisadas por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Entonces, no necesariamente, y esto es bueno, mire, que la gente sepa que no solo, pero yo no tengo que dejar en garantía, no puedo optar. No, ojo, ¿verdad? No es que porque no tengo una casa, porque no tengo un carro o porque no tenga avales, no es que no puede optar. Sí puede optar, pero tiene que estar sabido de que para optar tiene que comprometer sus prestaciones, sus derechos laborales. Y cada empresa tiene sus políticas. Cada empresa tiene sus políticas de acuerdo a este punto de la garantía. Y se juega el tema de garantía versus tasas, ¿verdad? Porque hay empresas que si entre mejor es la garantía, mejor tasa de interés le van a ofrecer, ¿verdad? Entonces, eso habla en el artículo 9 sobre el tema de las garantías. ¿Y los rangos en tasas de interés cómo andan en esta ley? Es libre mercado. La ley dice que la tasa de interés se comporta en libre competencia, libre mercado. El gobierno no impuso una tasa definitiva que dice tiene que ser a esta tasa, sino que cada banco es libre de elegir y se vuelve competitivo. De esa manera se vuelve competitiva porque todos los bancos quieren entrar en el negocio. Correcto. Entonces, si el banco quiere entrar en el negocio, tiene que dar una mejor tasa, tal vez que la que está dando su competidor más cercano. Pero sí hay una base, ¿verdad? Recordemos ahorita las tasas promedio que dicta el Banco Central, la tasa promedio de las carteras activas de los bancos anda más o menos en un 15%, ¿verdad? Entonces el rango anda desde un 14% como mínimo hasta un 25%, podríamos atrevernos a decir. Mover ahí en esos aspectos. Bueno, quisiera llegar a algunas conclusiones o recomendaciones de cada uno de ustedes porque estamos llegando al final de este tiempo que me parece muy interesante y ojalá que haya sido de provecho para nuestros televidentes. Joel, por favor. Si va a optar al alivio de deuda,
no solo se trata, y lo hemos repetido, y como recomendación primordial, edúquese financieramente. Edúquese financieramente, sepa qué es lo que tiene disponible y no se ilusione con lo que no tiene. Correcto. Hay que, ingenieros, yo siento que la población hondureña y de manera general todos, a veces los seres humanos queremos mostrar un papel que no tenemos. Y tenemos que poner los pies en la tierra y decir, bueno, esto es lo que hay, con esto es lo que cuento. Entonces, consejo sano es acomódese o acondiciónese a lo que tiene, a su capacidad de pago. Una. Y dos, trate de buscar con inteligencia la institución financiera que le resulte mejor en cuanto a temas de tasas de interés. Porque usted lo que anda buscando es un alivio. No anda buscando que le quede una disponibilidad y estar pagando un montón de intereses después, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Qué bien, gracias. Ingeniero Murillo. Esto es a conciencia. Tenemos que entender todos que el proyecto no es perfecto, pero sí busca de una manera inteligente habilitar a muchas personas que hoy por hoy no tienen acceso. Hacemos énfasis en la educación financiera. Necesitamos cambiar la mentalidad y priorizar, ¿verdad? Priorizar nuestros gastos y no seguir presupuestando más gastos que ya están fuera del alcance de nosotros, ¿verdad? Estar pendiente a las alertas que nos tiran un posible sobreendeudamiento, eso es muy importante. Fíjense que los entendidos en la materia dicen de que hay alertas. Uno mismo sabe cuando ya está en peligro o está cerca de llegar a un sobreendeudamiento. Fíjense que algunas de las alertas, por ejemplo, cuando yo tengo que sacar un préstamo para pagar otro, esa es una alerta. Ya mis ingresos no me dan para pagar el préstamo que saqué, sino que entonces saco un préstamo en otro lugar, en un lugar para pagar a otro lugar. Como popularmente se dice, estoy abriendo un hoyo para tapar otro y así voy. Y no esa es una señal. alerta. No está haciendo nada porque solo está alargando una agonía que pronto lo llevará a un precipicio. Qué bien. Entonces, si esa es una de sus alertas, acérquese a un banco, analice su situación a conciencia, mejore su forma de pensar, como decía Joel, vivamos de acuerdo a nuestros ingresos, busquemos alternativas de mejorar nuestros ingresos, aparte de nuestro salario, de una manera correcta, y eduquemos también a las nuevas generaciones que vienen. Excelente. Eso es muy importante. A nuestros hijos, enseñémosles la importancia del dinero y cómo manejarlo, porque también ellos muy pronto van a ser parte de la población económicamente activa y van a tener también que pasar por estas situaciones. Y ojalá que esta educación les permita no tener los problemas que tal vez los padres tuvieron, ¿verdad? En su momento. Correcto. Qué bueno. Y también, bueno, agradecerles a ustedes por su tiempo. Y yo creo que cada uno, hablando de este tema, me parece interesante que en familia como pueda ser que con la ayuda, con la asesoría, con el apoyo de la esposa, con el consejo de los hijos, con la opinión de ellos, pueda entrarse a reflexionar sobre el mismo. Y como decía Joel, vale la pena sincerarse, ¿verdad? Trabajar con un presupuesto abierto en familia. En familia no deberían de haber cartas ocultas o haces bajo la manga, ¿verdad? Porque eso creo que trae muchos problemas. Ojalá que el tema de hoy, más allá de que le haya agradado o no, le sirva, ¿verdad? Es un tema de asesoría financiera. Estamos cumpliendo con una responsabilidad social para que la población pueda recibir ese consejo. Visite su institución financiera de confianza, sincérese con su ejecutivo de negocios y somos responsables, ¿verdad? Así como hay un
un derecho, también tenemos un deber de atenderle, ¿verdad? Usted es nuestro cliente y las instituciones se sostienen por ustedes como nuestros clientes. Entonces somos responsables de brindar el mejor servicio, de escuchar a nuestros clientes y con la información que usted nos brinde, poder asesorarle financieramente dentro de lo mejor posible. Yo creo que de eso se trata y ojalá que este programa haya sido de su utilidad y pueda echar mano de esta herramienta que si se aplica correctamente, creo que puede solventar muchos problemas para la población. Muchachos, muchas gracias. Ojalá que podamos tener otros espacios por acá, si Dios nos permite la vida. Y a usted muchas gracias y que Dios siga bendiciendo nuestra Honduras, ¿verdad? Así es que hasta pronto. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.